Hola inversionistas, un placer estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. ¿Te gustaría saber cuáles son las acciones tecnológicas con mayor potencial alcista ahora? No te pierdas este video por nada del mundo, porque estaremos analizando las compañías tecnológicas para invertir y generar las mejores rentabilidades en los próximos meses. La última compañía tiene un tremendísimo crecimiento. Mi nombre es Luis. En este canal comparto contenido 2 veces por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Aquí hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en la bolsa, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 3 que vamos a estar analizando en este video es Daewoo New Energy Corp, símbolo ticket DQ. Actualmente tiene un precio de $76.66 por cada acción. El día de hoy tuvo un crecimiento de $9.66, que equivalen a un 14.48%. Esta compañía tiene un beta a 5 años de 0.72. Si nos vamos a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 5.27 billones de dólares, un enterprise value de 5.23 billones de dólares, un trailing P de 4.51, un forward P de 2.93, un PE ratio a 5 años de 0.17, un price to sales de 2.01, un price to book de 1.95. Si revisamos su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de 1.14 billones de dólares. Esta compañía tuvo ventas en el año 2018 por 301 millones de dólares y en el año 2019 por 349 millones de dólares, en el año 2020 por 675 millones de dólares, en el año 2021 por 1.678 millones de dólares, en los últimos 12 meses por 2.703 millones de dólares. Esta compañía generó una utilidad neta en el año 2018 por 61 millones de dólares, en el año 2019 por 28 millones de dólares, en el año 2020 por 129 millones de dólares, en el año 2021 por 748 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha generado ventas por 1.201 millones de dólares. Para este año 2022, de 7 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 19.77 el promedio. El más bajito espera $15 por acción, el más alto espera $24.21 por acción. Para el año 2023 esperan que tenga $10.01 en promedio de 5 analistas que siguen a esta acción, y el más bajito espera 5.61 y el más alto espera $13.89 por acción. En cuanto a lo que son las ventas para este año 2022, de 9 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un crecimiento de el 115.5%, y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento de el menos 13.4%. Si observamos el gráfico de esta compañía en el último año, nos dice que a pesar de todas las caídas ha generado una ganancia de un 7.55%. Y si observamos el gráfico de 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento brutal de el 1.780.15%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga esta acción para los próximos 12 meses, de 13 analistas que la siguen esperan que tenga un valor mínimo de 25.25, que se me hace algo tremendamente muy bajito, y actualmente tiene un precio de 76.71. El promedio espera que tenga un valor de 80.41 y el más alto espera que tenga un valor de $137 por acción. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. La compañía número 2 que vamos a estar analizando es Protronics, símbolo ticket PLAB. Tiene un precio actualmente de $18.38 por acción.
El día de hoy tuvo un crecimiento del 0.76 dólares, que equivale a un 4.34%. Esta compañía tiene un beta a 5 años de 0.95. Esta compañía tiene un market cap de 1.11 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 867.63 millones de dólares. Tiene un trailing P de 12.74, un price to sales de 1.48, un price to book de 1.34. Si analizamos lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de 329.28 millones de dólares y una deuda total de 86.68 millones de dólares. Si analizamos sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 535 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron ventas por 550 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 609 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 663 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado ventas por 746 millones de dólares. Esta compañía generó una utilidad neta en el año 2018 por 42 millones de dólares, en el año 2019 por 29 millones de dólares, en el año 2020 por 33 millones de dólares y en el año 2021 por 55 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 87 millones de dólares. Para este año 2022, de 3 analistas que siguen a esta acción, esperen que tenga un beneficio de 1.9 dólares por acción en promedio. El más bajito espera que tenga 1.89 y el más alto espera que tenga 1.92 dólares de beneficio por acción. Para el año 2023, de 3 analistas esperen que tenga un beneficio de 2.22 dólares por acción en promedio. El más bajito espera que tenga 2.17 y el más alto espera que tenga 2.25 dólares de beneficio por acción. En cuanto a lo que son crecimiento en ventas, para este año 2022 esperen que tenga un crecimiento del 23.4% y para el año 2023 esperen que tenga un crecimiento del 7.7%. Si observamos el gráfico de el último año, observamos que hay un crecimiento a pesar de todas las caídas muy bueno del 43.33%. Y el gráfico de 5 años nos muestra un crecimiento del 91.25%. Para los próximos 12 meses, de 3 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 23 dólares cada acción. Actualmente tiene un valor de 18.37. El promedio espera que tenga un valor de 26.33. Y el más alto espera que tenga un valor de 30 dólares cada acción. La compañía número 1 que vamos a estar analizando es Avnet, símbolo ticket AVT. Actualmente tiene un precio de 43 dólares. El día de hoy tuvo un crecimiento del 0.66 dólares, que equivale al 1.56%. Esta compañía tiene un beta a 5 años de 1.29 y nos paga 1.04 dólares por cada acción que tengamos, que equivale a un excelente 2.49%. Si analizamos las estadísticas de esta compañía, nos damos cuenta que tiene un market cap de 4.13 billones de dólares, un enterprise value de 5.55 billones de dólares, un trailing P de 7.99, un forward P de 6.51, un PEG ratio a 5 años de 0.3, un price to sales de 0.18, un price to book de 0.97. Si vemos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 199.46 millones de dólares. Tiene una deuda total de 1.62 billones de dólares. Esta compañía generó ventas en el año 2019 por 19.518 millones de dólares. En el año 2020 generó ventas por 17.634 millones de dólares. En el año 2021 por 19.534 millones de dólares.
y en los últimos 12 meses ha generado ventas por 23.164 millones de dólares. Esta compañía generó una utilidad neta en el año 2019 de 180 millones de dólares. En el año 2020 tuvo una pérdida de 29 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 193 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 530 millones de dólares. Para este año 2022, de 9 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere en promedio 6.85 dólares por acción. El más bajito espera 6.81, el más alto espera 6.99. Y para el año 2023, de los mismos 9 analistas esperan que tenga un beneficio por acción en promedio de 6.98, el más bajito espera 5.93 y el más alto espera 7.77. En cuanto a lo que son sus ventas para este año 2022, esperan que tenga un crecimiento de un 23.9% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 2.5%. Si observamos el gráfico de lo que es el último año, nos damos cuenta que a pesar de todas las situaciones que ha habido, esta compañía ha tenido un crecimiento del 10.43%. Y si nos vamos al gráfico de 5 años, el crecimiento que observamos es también del 10.26%. De 8 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un precio mínimo para los próximos 12 meses de 45 dólares. Actualmente tiene un precio de 42.99. El promedio espera que tenga un precio de 50.25 y el más alto espera que tenga un precio de 60 dólares cada acción. Por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta en GBM Plus, usa este código antes de depositar para que te ganes tu primera acción totalmente gratis. Déjame tus comentarios sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando. Si te gustó este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un abrazo, adiós.